Este mes en el periódico hemos querido ir un poco más allá con el Camino de Santiago. No solo queremos contar cómo les ha ido a los vecinos y vecinas de Novelda, sino también queremos profundizar en lo que realmente significa, tanto en lo cultural y social como en lo espiritual. Para ello hemos querido contar con dos personas muy especiales. Por un lado, Paco Serra, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, y por otro lado, don Eduardo, párroco de Novelda. Comenzamos con Paco Serra, un referente en Novelda en todo lo relacionado con el Camino de Santiago. Paco fue nombrado socio de honor por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ávila y es el encargado de acreditar a Novelda a todas las personas que quieren hacer el camino. Bueno, Paco, estamos aquí en el río Vinalopó, pasando por uno de los caminos por los que van algunos peregrinos que hacen el Camino del Sureste y de La Lana. Para alguien que nunca ha hecho el camino, ¿cómo funciona exactamente y qué pasos hay que seguir para empezar? Bueno, lo primero que hay que hacer es concienciarse en querer hacer el camino. No es ponerse a caminar o ir en bici un día o dos, sino, por ejemplo, desde Novelda a Santiago son 40 días a pie, 16 por ahí en bicicleta, pero vamos a hablar a pie, que es lo más normal que se haga. Si no estás entrenado, vas a sufrir primero tus pies y tu espalda. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Entrenamiento. Para entrenarse, ¿qué hay que hacer? El zapato que vayas a ir al camino, empezar a caminar con ellos. Después, la mochila que vayas a llevar al camino, usarla y ponerla, con el peso que vayas a llevar al camino. El peso se recomienda un 10% del peso corporal. Más de 8 o 9 kilos no. Yo he visto mochilas de 15 kilos y algunas de 20. Y parecían legionarios, pero bueno. Y venían desde Francia, ya de pie de porte. Pero bueno, son gente preparada. Nosotros, normal y corriente. Un 10%, un 8%, un 8 kilos a lo máximo. Luego comentaremos, si quieres, lo que hay que llevar dentro de la mochila, que son las cosas imprescindibles. No todo lo que quieras. No te vas a poner un secador de pelo, no te vas a poner 3 cremas de maquillador. No. Te vas a poner una crema hidratante de Pantol, o muchas más que hay, que te va a servir para todo. Si quieres pintarte los labios, te los pintas, seas hombre o mujer, que no vamos a discutirlo. Y lo más importante de todo, el entrenamiento. ¿Cuántos hay que hacer? Pues primero, el primer día haces media hora, vas subiéndolo 3/4 de hora, 1 hora, pero hay que tener presente que una etapa son de 20 a 30 kilómetros. A 4 kilómetros por hora de media, sí. Calcula las horas que tienes que caminar. ¿Eso qué quiere decir? Hoy 20 kilómetros, mañana 25, pasado mañana otros tantos. Hay que cuidarse los pies también. ¿Cómo te cuidas los pies? Con cualquier crema que sea hidratante y reparadora. Yo siempre, desde hace 20 años, recomiendo el Bepantol, que es una crema de la Bayer, pero es que tiene la cristalmina, tiene un producto que es cauterizante. Si te sale una rozadura o cualquier cosa, impide que se infecte. Eso son lo que recomendamos siempre allí en la asociación. Luego, otra cosa más importante, que es planificar las etapas. Por regla general, en todos los caminos, y hoy en día en internet lo tienes todo. No solo los sitios donde hay albergue y demás, sino tienes los tracks del camino colgados, pero sí, todos los que quieras. Luego, después de todo eso, el saber que tienes que llevar lo imprescindible. Lo imprescindible es 2 pares de calcetines, empezando por abajo, dos pares de braguitas o calzoncillos, 2 pares no, un par. O sea, 2 pares de calcetines y un par, sí, de ropa interior.
en vez de sujetador, un top de esos que hay para hacer deporte o gimnasia, porque es mejor para ir caminando. Luego, un sombrero como este o parecido, de ala ancha, para que el sol no te pegue en la nuca ni en las orejas. Y si es de tela, mejor, porque si hace mucho calor, coges, humedeces todo el sombrero con agua y hace el efecto botijo. Parece una cosa tonta, pero tienes la cabeza fresquita, fresquita, fresquita mientras se va evaporando el agua. Luego, 2 pares de camisetas. Ojo, muy importante, no camisetas de tirantes. Sí, que te roza. Sí, ya Más que nada por el sol. Caminando, vamos a hablar del camino francés, es de levante a poniente, desde el sol naciente hasta donde se oculta allá en Fisterra. ¿Qué ocurre? Que como caminamos siempre por las mañanas, la espalda es la que va tomándole el sol. Vas a tener una nuca negra, 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 los pantalones. ¿Pasa? Sí, sí. Lola, parte de un lado. Adiós. Pantalón corto. Vale, si estás acostumbrado y es verano y demás, estupendo. Pero si no, pantalón largo. ¿Por qué? Porque las pantorrillas es a donde más sol vas a recibir todos los días. Yo me acuerdo en el año 93, que fue mi primer camino, que antes de llegar a Burgos hice varias etapas con uno que se había jubilado 3 días antes en una oficina que no había visto nunca el sol, nunca había ido a la playa ni nada, y se puso a caminar con pantalón corto. Lo tuvieron que ingresar en el Hospital Militar de Burgos con quemaduras de 3er grado. Toda la pantorrilla era una ampolla de ampollas. O sea, hay que llevar mucho cuidado con la protección del sol, que parece mentira, pero no es un día. Son desde Roncesvalles a Santiago son 28 días. De Novelda a Santiago son 40 días. Y como casi siempre salimos en verano, pues lo que hay. Ropa de abrigo. Yo en el mes de agosto en Orense he estado en un polideportivo tiritando de frío. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Somos mediterráneos y el frío poquito que haga ya lo sentimos. Yo llevo un polar. Los polares pesan poco, ocupan un poquitín más, pero puedes llevar fuera o lo que sea. Y ante todo, hacer como ropa de piel de cebolla. Poder ponerte una camiseta, si hace más frío 2, si hace 3, y así todo. ¿Por qué? Porque a medida que vas caminando desde las 7 de la mañana o de las 6:30, depende si es verano o invierno, empiezas a caminar, una que tú te calientas como estás haciendo deporte, y otra que el sol empieza a calentar también. Y empiezas con 3 camisetas de manga corta, el polar encima, y cada 3 o 4 kilómetros te vas sacando hasta que llega un momento en que te quedas normal. Nunca hay que quedarse en la espalda desnuda, porque a no ser que seas un negro de aquí, no de los que vienen de África, sino nosotros, los que están negros de naturaleza, ¿no? Pero de todas formas, lo importante es la protección solar. Antes yo recomendaba crema de protección de esas 50, ahora como dicen que es cancerígena y demás, Bepantol y ya está. ¿Y cuántas rutas oficiales existen del camino? ¿Y cuáles son las más transitadas? Rutas del camino. Lo más principal es que el camino empieza a la puerta de tu casa. Quiere decir, hay tantos caminos como peregrinos hagan el camino cuando salen de su casa. Que es lo que se ha hecho toda la vida hasta que empezó el ferrocarril, los coches y demás. Desde el descubrimiento en el siglo IX de la tumba del apóstol, pues la primera peregrinación fue a Alfonso II, que estaba en Oviedo, tenía la corte en Oviedo, hicieron la primera, con toda su corte, todos para Santiago, a donde estaba las lucecitas y las... Sí, no está... Ese es el camino primitivo. Se dice primitivo seguramente porque es el primero que fue. Es también una ruta más o menos utilizada por los romanos, no quiere decir que anteriormente a los romanos no existiera también camino, y luego ya vino el camino francés.
que es la autopista que recoge todos los caminos de toda Europa. Toda, porque fue en plan eclesiástico y demás, y también en plan político de los reyes, interesaba dar protagonismo, por una parte, al apóstol Santiago, que era un valedor maravilloso en aquella época para todo, porque era el preferido de Cristo, y por otro, pues por el prestigio que daba el que pasaran reyes de otros países, gente noble de otros sitios, por tus dominios. El camino francés tiene dos variantes, el que entra por Somport y el que entra por Canfranc. Ese es uno. El Somport y Canfranc es el camino. Me quedé en blanco un poco, pero ahora después lo digo. Y el otro es el camino francés, que empieza a subir los Pirineos desde Francia, en el pueblecito de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, sí. que es una subida preciosa, pero peligrosa. En invierno, yo en la vida que llevo haciendo caminos, he contabilizado 3 peregrinos congelados en invierno, cuando recomendaban que no se subiera por ahí, que se fuera por la carretera. O sea, es peligroso. Llegas a Roncesvalles, y eso sí, Roncesvalles es a donde los peregrinos de larga distancia, que se llaman así a los que van más de 100 kilómetros, que ya hablaremos ahora de los 100 kilómetros, empezaban casi todos en Roncesvalles, y algunos pues nos bajábamos a Francia y subíamos. Era una etapa más, pero era la primera y la más dura de todas. Ese es el camino francés. El otro que te he dicho antes, que había perdido el hilo, era el camino aragonés. Eran los 2 puntos de entrada a España desde Francia, de todos los caminos que venían, de 4 caminos importantes que hay en toda Francia y toda Europa. Ya tenemos 2 caminos, que es el primitivo primero y luego el francés en las 2 variantes. Luego, ¿qué resulta? Antes de la Reforma Protestante venían muchos peregrinos ingleses a hacer el camino, pero ¿cómo venían? Pues venían en barco, y de barco atracaban en La Coruña o en el Ferrol. El Ferrol es un puerto muy importante, aparte de militar, también donde atracaban todos los barcos que venían con peregrinos ingleses a hacer el camino. Entonces, ese es el camino, porque eran los ingleses, camino inglés, que tiene 2 inicios, en el Ferrol y en La Coruña. Y llegan por la parte de arriba hasta Santiago. El Ferrol es muy importante para nosotros porque Jorge Juan diseñó los astilleros del Ferrol y todo eso, o sea que estamos muy ligados, Novelda, con el Ferrol también. Ya tenemos 3 caminos. Ahora hay otro camino muy importante también, la Vía de la Plata, porque a medida, también camino romano, y prerromano también existía también, pues, pero era donde los romanos subían para llevar. La Vía de la Plata es porque se trataba con la plata para llevársela a Roma y demás. La Vía de la Plata empieza en Sevilla y como camino termina en Astorga, pero sigue para arriba hasta el puerto, no me acuerdo cuál, no te lo digo ahora porque no me acuerdo muy bien. Lo mismo, tengo memoria selectiva, no es Alzheimer ni nada de eso, es memoria selectiva. Y el Camino de la Plata es un camino muy antiguo de Santiago, también a medida que la Reconquista iba avanzando, se iba utilizando. ¿Qué se utilizaba? Por los caminos que existían. De hecho, por la Vía de la Plata también las campanas de la Catedral de Santiago fueron llevadas a Córdoba, creo que era, por Almanzor. Yo digo cosas, pero a veces, si me equivoco, es cuestión de que alguien en los comentarios después digo, no era Almanzor, era su hijo. Bueno, y bajaron las campanas y luego cuando lo reconquistaron las subieron otra vez para arriba, o sea, imagínate. Eso ya tenemos 3 caminos, 1, 2, 3 caminos. Bueno, si me pierdo tampoco, que lo vayan contando. El siguiente camino después de la Vía de la Plata es el camino portugués. Hasta hace poco era el camino central portugués,
que tuve la suerte yo de hace más de 10 años ir con el Toyota a pintar y a señalizarlo, porque habían bosques de eucaliptus y el eucaliptus pierde la piel todos los años. Y entonces pintas la flecha amarilla en la piel y al año siguiente se cae. Entonces nos hicieron aquí en Novelda unas flechitas de madera, las pintamos de amarillo y las íbamos metiendo. Y se quedó muy bien hasta que, como es novedad este año, incendios. Todo aquel bosque se quemó, como está pasando ahora también. Cosas de la vida. Luego de ese camino, el camino portugués entra a Santiago por abajo. Si el inglés entra por arriba, el camino de portugués por abajo y por el este, el francés y casi todos los caminos, claro. Hay un camino que puedes desviarte, en vez de llegar hasta Astorga por el camino de la Vía de la Plata, a enlazar con el camino francés, en Santa Marta de Tera o en Benavente, después más arriba de Zamora, claro, coges el camino Sanabres, que pasa por el lago Sanabria, por Orense, y entras a Santiago por la misma entrada que tiene el camino portugués. Esos son los caminos más importantes que hay. Luego, a final del siglo pasado, a principios de empezó el boom de los caminos, el camino del Ebre, allá por Montserrat, el camino del Levante que empezaba en Valencia, el camino del sureste que empieza en Alicante y que luego cuando llegan a Caudete se juntan los dos caminos. Bueno, el Levante y el sureste se juntan en Chinchilla, y de ahí van juntos, se separan, dos etapas, se juntan, se separan, se juntan. Bueno, hemos hecho una federación de Camino Levante Sureste que aglutina a todas las asociaciones que hay, desde Valencia, Alicante. Toda la provincia de Alicante tiene un montón de ramales, todos señalizados, desde Orihuela, desde Benidorm. Es un encanto. Pero es que también seguimos para abajo, Almería, Córdoba. Es una maravilla de caminos. España está llena de caminos y estos caminos que te estoy hablando ahora son los llamados caminos alternativos. Son los que han nacido por una necesidad de que el camino francés está muy saturado. Ya hace tiempo estaba, ahora ya es una locura. Tenemos dentro del camino, de estos caminos, pues no te nombro más caminos para abajo porque hay una cultura algar que es prerromana, prehispana, sí. Y hay un camino que desde Lorca lo hicieron un grupo de ciclistas en el año 2000 o en el 98, 99, por ahí. Y a partir de ahí, luego enlaza también con el camino del sureste allá arriba, pero se consolidó ese camino también. O sea, ¿cómo no hacen los caminos? Pues eso que decimos. Si sale mucha gente de Novelda, esto que es una senda, al final se hace un camino y al final una autopista. Depende del volumen de la cantidad de peregrinos que tenga. Así salen todos los caminos, han nacido así. El francés, que es el de referencia. ¿Por qué es tan importante? Porque aglutinaba los 4 caminos centrales europeos que convergían en Roncesvalles o en Somport. No es otra cosa, es comodidad. Y esa comodidad también venía por la seguridad que te daban los nobles de aquella época y las instalaciones actuales que tenemos ahora. O sea, antiguamente ibas de monasterio en monasterio, de castillo en castillo, para pedir acogida y que te dieran de comer. Luego nacieron las ventas. Actualmente lo que tenemos son albergues dedicados exclusivamente a los peregrinos del Camino de Santiago, otros que son de transeúntes y demás, otros que son polivalentes, que no solo es albergue así, sino a lo mejor un polideportivo o unas piscinas, cualquier cosa que el ayuntamiento o algún particular, como el caso nuestro de aquí en Novelda, que ponemos a disposición de los peregrinos. Diferencias en los albergues. Albergues de acogida tradicional y albergues de paga. Los comerciales son de paga.
Los de acogida tradicional se llaman albergues de donativo. Se pide la voluntad, y la voluntad no es que te den 40 euros, no, que te dejen 10, 15, 5 euros, depende, si te dan cena y desayuno, pues Sí, claro. un poquitín. Si aquí en Novelda no podemos dar cena y desayuno porque a lo mejor te vienen 1 o 2 peregrinos el fin de semana y ya el resto de la semana pues no. Bueno, el sábado pasado tuvimos 6 peregrinos, Wow. 4 de toda Europa y uno de Alicante y otro de Valencia. De las 4 o 5 veces que hemos hecho lleno total en el albergue, que solo tienes 6 literas. Pero bueno, ¿qué quiero decirte? Que no son caminos muy transitados, pero Sí. bueno, en Caudete llevan este año ya los 100 y pico peregrinos. No está Sí. mal. En Novelda tenemos menos porque muchos se quedan a dormir en Orito. Que también eso, Ujú. luego es lo que te he dicho antes, ajustarte las etapas a cómo puedes caminar. Claro. No te puedes hacer 32 kilómetros de Alicante a aquí si es el primer día y no estás bien entrenado. Pues te va a quedar 8 kilómetros antes en Orito. Claro. Lo lógico sería estar entrenado y en Alicante, si duermes, por ejemplo, en vez de empezar desde la Catedral de Santa María, sí, te vienes ¿a dónde? Al albergue juvenil La Florida, que es a donde fue el asesinato de José Antonio en la Guerra Civil. Eso está 3 kilómetros más acá, dentro de Alicante, pero ya a la salida. En vez de 32, ya son 29. O si coges el bus hasta la Plaza de la Luna o hasta el cementerio, son 4 kilómetros y algo ya que te has quitado. O sea, es planificarte las etapas un poquitín, que es lo más importante, sabiendo que todos no andamos al mismo ritmo ni tenemos la misma resistencia. Unos vamos más despacito y andamos más kilómetros y otros sprintan y en 100 metros ya se toman la bebida energética. Eso es sobre los caminos, más todo lo que quieras. Pero hay tantos caminos como peregrinos, no se te olvide. ¿Y cuál dirías que es la diferencia principal entre el camino francés, el primitivo, portugués o los otros menos conocidos? La diferencia principal son en los servicios que tienen los caminos. La necesidad crea dependencia y esa dependencia hay alguien que tiene que aprovecharla y hace negocio. En el camino francés, yo hice el primero en el 93 y habían servicios, pero no lo que hay ahora. ¿Qué ocurre? Que si tú a mediante etapa tienes sed y quieres un agua fresquita, a un lugareño le pides agua fresquita y te la da, y al final piensa y pone un bidón de esos de 200 litros lleno de hielo y te vende de todo. A euro hace el agosto. Bueno, se ha hecho muchos negocios de estos, pero es lógico. Sí. Nosotros no es que nosotros estropeemos el camino, es que nosotros pedimos eso. Estos caminos alternativos, en principio, para peregrinos que ya han hecho el camino francés. ¿Por qué? Porque son gente ya más avezada en las dificultades que vas a encontrar en el camino. Puede ser que en Novelda quieras dormir en Novelda y no hayas tenido la precaución de llamarme 1 o 2 días antes o llamar al teléfono de los otros hospitaleros. ¿Qué ocurre? Que si yo estoy en Murcia no te puedo atender. Tendrás que buscarte un hostal, una pensión o un apartamento turístico, que tenemos muchos ahora. Eso es la diferencia principal entre los caminos. Luego la masificación. Los caminos tradicionales tienen muchísima más gente que estos de aquí. Te voy a dar un dato de mayo de este año. Ahora junio, julio, agosto y septiembre, eso ya es la locura. A Santiago entraron por el camino francés en todo el mes de mayo 31.000 peregrinos. Wow. O sea, a 1.000 peregrinos diarios por el camino francés. Por los 2 caminos portugueses, el de la costa y el central, el de la costa está arrasándolo todo porque como hay mucha costa, pues toda la gente joven, pues a la costa. Y hay mejor ambiente de jóvenes y demás y se está llenando. 28.000, o sea, 31
el francés, que es el tradicional de toda la vida, y en cambio los dos caminos portugueses, porque antes era uno, pero ahora se han doblado en dos, 28.000. ¿Eso qué es? Una locura. ¿Por qué? Sí. Resulta que tenemos dos aeropuertos importantes en Portugal. La capital y Oporto. Hay muchos peregrinos que vienen de Sudamérica, brasileños así, hablan el portugués y encima volar desde allá a Lisboa o a Oporto es muchísimo más barato que volar a Santiago, a Madrid o a La Coruña. Pero es que los europeos pasa exactamente lo mismo. Los vuelos europeos para ir a Oporto, por ejemplo, son mucho más baratos que llegar a... ¿Qué pasa? Pues que todos se van allá. Claro. Llegan al aeropuerto, se ponen a caminar y así suben las cifras del camino portugués. Luego ya tenemos la Vía de la Plata, ya menos, el camino primitivo también está bastante saturado y el camino inglés también. Y luego el resto de los dos caminos pues ya no es lo mismo. Es el placer de caminar en solitario, que es esa diferencia que me estabas preguntando tú de estos caminos alternativos, y el no tener que ir con prisas para buscar una litera y levantarte a las 4 de la mañana con la linterna y hacerte 4, 5 o 6 kilómetros o más con la linterna y no ves nada del camino. El camino es para disfrutarlo, no para sufrirlo. Sufrirlo es si no vas preparado y te salen ampollas o lo que sea, pero claro, y tampoco es unas carreras de a ver quién llega primero al pueblo. Es muy lamentable que a las 10 de la mañana ya hayan terminado el camino y se queden unas colas de mochilas a la puerta de los albergues y estén pues en el bar o lo que sea, tomando cerveza o de charreta o lo que sea. Sí. El camino no es eso, el camino es viajar, es coger el tren, el coche, lo que sea, y de un pueblo ir a otro pueblo. Pero el caminar es disfrutar del trayecto. Cuando sales, te olvidas de lo que tienes y cuando llegas, disfrutas de lo que has llegado. Pero lo importante es lo que hay entre medio, que es a donde estamos nosotros. Si tú por aquí vas en una bicicleta a pie sacado, pues no vas a ver nada de lo que hay. Si vas andando, pues el lunes, como estaba recién llovido y eso, creo que era, todo lleno de escarabajos y de gusanitos. Es una gozada aquí. Eso es lo que hay que disfrutar en el camino. Esa es la diferencia que hay entre los alternativos de los caminos más famosos. Luego tienes una problemática también. Los últimos 100 kilómetros. Eso iba a preguntar. Eso es... Bueno, tú has bajado a la Santa, ¿verdad? Pues imagínate, los últimos 100 kilómetros bajando todos los días a la Santa. Así. No, en serio. Han llegado a entrar 4.500 peregrinos en un día a Santiago. Por todos los caminos, por todos los caminos. Sí. Pero ¿eso qué quiere decir? Pues que no tienes intimidad de nada para estar andando, sentándote, echarte un ratito bajo una sombra de esas que hay preciosas por ahí. No, porque es que con música, gritando. La urbe de Santiago, la urbe porque es grande, pero solo son 4 o 5 calles, las del casco antiguo y la que es la entrada de los peregrinos. La gente que vive allí está hasta el moño de todas las burradas que hacen los peregrinos, gritos y todas esas cosas. Pero eso lo tienes en París, lo tienes en Venecia, lo tienes en Roma, lo tienes en todas las aglomeraciones turísticas. Claro. Tienes eso. ¿Es que te crees que eres el único que puedes ir tú de vacaciones? No, es que ahí se juntan, aparte de los turistas normales, los turigrinos, que ese es el nombre que se le da cariñosamente, despectivamente no, porque cada uno hace el camino como quiere, porque para eso tenemos la libertad todavía, para hacer el camino como queramos. Contratas con una agencia que te va a llevar las mochilas y tú llevas una mochilita con medio litro de agua. Contratas a esa misma agencia, te contrata los alojamientos. A veces son 2 o 3 en
en los últimos 100 kilómetros, Sí. y un autobús o un microbús te recoge y te lleva otra vez al mismo hotel que has estado el día anterior. Sí. Bueno, eso no es hacer camino. Es una forma de empezar el camino, eso sí, porque de alguna forma tienes que habituarte tú al camino. ¿Por qué? Po- Porque el camino hay que aprender. ¿Ves cómo está transitado este camino de Santiago también? Aunque no va de... Lleva mochila de turisgrino, pero bueno, es mochila de un día, que no es mala. Vale. Esto, que aquí lo tenemos normal, allí todos los días, cientos y cientos y cientos, es un asco. ¿Por qué? Las primeras épocas del camino, cuando que yo empecé y demás, Sí. era el boom, era así, daba gusto, porque el caldo gallego, que aquí en Novelda, el restaurante Compostela hace un caldo gallego impresionante, ahora para el invierno, ahora todavía no. Pues allí el caldo gallego lo hacían con todo el mimo del mundo, las berzas limpiándolas, pelando las hojitas que estaban muy duras ya, solo las tiernecitas. Era una maravilla, porque son caldos con patatas y demás que tienen muchas sales. Claro, si tú has sudado mucho durante la etapa, Claro. cuando llegas al mediodía ya terminada la etapa, eso te reconforta muchísimo. Ahora ya es todo, por decir de sobre o industrial. ¿Qué se ha perdido? La esencia del camino, pero solo que en esos 100 kilómetros. No es que todo el camino francés está contaminado, que va, en Burgos la gente se queja que no pasan casi peregrinos, en Roncesvalles también, y así hasta León también. Lo máximo es desde el Cebreiro para abajo, a 150 kilómetros para abajo, y luego desde Sarria, por supuesto. ¿Qué trae? Eso te trae pues que para iniciarte en el camino, vale, pero ya sabes que eso no es el camino en sí, eso es un camino muy light y muy puesto al consumo actual para que tú estés cómodo en ese entorno que en un principio sería bastante hostil para los que vivimos en ciudades, y no te digo en ciudades grandes, eso ya es peor todavía. Esas son las diferencias que hay, y la suerte que tenemos, que yo lo estuve comentando en un foro del camino hace unos días, quejándose de todo eso, de la aglomeración que hay en los últimos 100, y dije, bueno, es que los últimos 100 kilómetros vamos a convertirlos en un circo o un parque temático, porque vamos a tener todo lo que hace falta para el camino. Todos los bares están ya decorados con motivos jacobeos, o sea, como si fuera los mundos de... Ahora, si está concentrado solo en los últimos 100 kilómetros, el resto de los 600 kilómetros más, desde Roncesvalles hasta ahí, están todavía sin contaminar. Bueno, sin contaminar dentro de lo que cabe, pero bueno, es otra cosa. Eso nos salva. Ya sabes, si quieres fiesta, a los últimos 100 kilómetros del camino que quieras. Si quieres más fiesta, el camino portugués de la costa. Hay otro camino que me había dejado antes, que el camino de la costa, el camino del norte, toda la cornisa cantábrica desde Irún, es muy bonito. Toda la cornisa cantábrica, no hace falta que te lo diga. También lleva mucha gente, porque también tiene playas, tiene cosas. Pero el que se lleva la palma siempre, el francés. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos de puro éxito. Todo en la vida tiene su subida y su bajada. No sé, en Venecia creo que han limitado el número de turistas diarios que pueden entrar. ¿Por qué? Porque es que no caben más. Claro. No caben más. En el camino francés, en los últimos 100 kilómetros, pues por mucho que se quejen, es una mina de oro. No te puedes imaginar los dineros que se mueven, aunque se diga que el peregrino no gasta. Sí. Bueno, pues hay mucha diferencia. A lo primero no gastaban, ahora sí que gastan.
Bueno, ya has comentado antes que vosotros proporcionáis alojamiento a los peregrinos que van pasando por aquí. ¿Qué papel juegan las asociaciones de amigos del camino en el día a día de los peregrinos? Aparte de dar alojamiento en caso de que lo necesiten, consejos. Las asociaciones nacieron por dar servicios a los peregrinos. Son las que casi siempre se han encargado en sus zonas de señalizar el camino, de pintarlos con las flechas Sí. amarillas, el buscar sitios diferentes, porque por ejemplo de aquí a Elda, el río cuando han bajado las riadas ha roto el camino y hemos tenido que buscar una alternativa porque por ahí ya no se puede, el camino antiguo lo ha invadido el río y ahora tienes que buscar un camino alternativo. Hemos encontrado varias veces, nos ha pasado ya tenemos 3 o 4 cambios en la ruta. Sí. Pero también dar información a los futuros peregrinos, no solo dar la credencial Sí. y rellenarle la credencial se llama, para que luego allí te den la Compostela, que no es la compostelana, es la Compostela, el certificado que Sí. es peregrino, sino el orientarle, el sacarle las dudas, oye, pues ¿qué me llevo? Lo más importante es, como hemos empezado antes a hablar, la ropa que tenemos que llevar, el Claro. entrenamiento que tenemos que hacer. Todo eso, hoy en día lo tienes en internet, todo lo que tú quieras, pero Sí. también hay algunos, los que somos ya viejos en el camino, ahora Siempre es mejor la información de primera mano. es que es otra cosita, es diferente, porque ya es no vas a entenderte con alguien desconocido, sino estás cara a Sí. cara y las preguntas son más directas y más acordes a lo que tú necesitas y eso. Sí. Ante todo es eso. Y luego, pues, cuando ves un peregrino por acá, preguntarle, decirle, eso también te ayuda muchísimo. Un peregrino que en un pueblo que no ha hablado con nadie o lo que sea, que vea a alguien que le dice, oye, pues, ¿sabes el camino bien? Hoy en día ya todos llevan el móvil con el track. Sí. Y si eres alemán, peor, porque ya le puedes decir, no vayas por ahí, que por ahí ya no va, que el río lo ha quitado y ahora hay que ir por allá. Va a meterse El en alemán se río. va por el río y sigue a Elda por dentro del río, porque el track le dice que es por ahí. Es una forma de decirlo. ¿Cómo empezó tu vinculación con el Camino de Santiago? ¿Y qué fue lo que te motivó también a involucrarte lo que es en la presidencia de la asociación? ¡Hala! Eso es historia y es la propia vida de uno. Pero en el año 81, 82, no, 91, 92, por ahí, yo oí noticias del Camino de Santiago, no había. Ten presente que en el año 82 el Papa vino por primera vez a Santiago. En el año 83 creo que fue Año Santo. En Roncesvalles pasaron 64 peregrinos todo el año. Y ese mismo año a Santiago entraron 145 peregrinos. Fíjate. Estamos hablando que ahora somos ya Unos cuantos mil. casi medio millón Eso. de peregrinos. O sea, la barbaridad. Ujú. ¿Qué trae eso? Pues que nosotros que empezamos en aquella época no tenías información. Sí. Federico, que era el director de Caja Madrid de aquí, vivía en Alicante y él estaba en la asociación de Alicante y como yo trabajaba en Caja Madrid, pues por la amistad, un día hablando, pues me acerqué a la asociación de Alicante, me hice socio y ahí empezó. Luego, en el 92, en el 91 creo que fue. En el 93, en el 92 tenía que hacer yo el camino, pero en el mes de agosto, porque claro, entonces estaba yo en activo y el juzgado solo cerraba en el mes de agosto y tenías que hacer los caminos en agosto. Y tuve un problema, un pleito penal muy importante y me habilitaron para mí a agosto y no pude ir al camino. Me fui en el 93. O sea, estuve un año comiéndome las uñas y aprendiendo cosas del camino y viviéndolo todos los días, y ya que estaba entrenado, pues ya estaba entrenando de más. Digo, pues ahora no he podido, pero
en un año vista yo lo hago. Claro, llego el 93, año santo. Wow. Vale. En tren me voy a Pamplona. En Pamplona hago dedo, me voy a Roncesvalles. Primer camino, bien entrenado, Sí, bien bien físicamente, todo. equipado. Me pongo a caminar. Puerto de Hierro, subes para arriba, bajas para abajo. Llegas a Zubiri, la Rasueña o Zubiri, la primera etapa es esa. Sí, Zubiri en fiestas, todos borrachos, peregrinos allí, no sé qué, sacando las camas del albergue y haciendo un montón ahí, no sé si lo querían quemar o qué. Una burrada aquella y yo digo, menudo comienzo. esto no es el camino que yo me había imaginado. Ya me habían sellado, no me quedo en el albergue, hago dedo, me voy a Pamplona, cojo el tren, me vengo a Novelda. Salgo un lunes y el martes ya estaba aquí. Chico, me quedo en casa toda la semana. Me bañaba, pero... Domingo, cojo el tren, me voy a Pamplona, hago dedo, me voy a Zubiri y empiezo a caminar. Pierdo una semana. Todo completamente diferente. ¿Qué diferencia era? Pues que el día 1, el día 15, son cuando la gente coge las vacaciones y empieza el camino. Yo empecé el día 1 de agosto en Roncesvalles y toda la marabunda de los que éramos llegamos al mismo Ese tiempo. día. Pero una semana después no había casi nadie. De hecho, el albergue estaba lleno y cuando yo llegué a la semana siguiente éramos 4 o 5 solo. Antes hemos dicho cómo planificar las etapas y demás, pues también hay que planificar el día de empezar el camino, el día que tienes que llegar a los sitios donde se supone que los peregrinos empiezan el Sí. camino, Roncesvalles, León, digo Burgos, León, Cebreiro, Astorga también. Ujú. Los últimos 100 kilómetros déjalos porque ahí el día que vayas es lo mismo, es fiesta. Eso también es importante, ¿por qué? Porque lo que te he dicho antes, la bajada de la Santa, eso no es hacer el camino, eso es bajar la Santa, pero no hacer el camino. Pues ya está. Ujú. ¿Hay alguna historia o persona que hayas conocido durante el camino que te haya marcado? Algo que digas, me acuerdo de esto y nunca me lo olvidaré. Una historia, una persona. Hay muchas. Hay una del primer camino, por ser el primero, pasa Sí. en los últimos 100 kilómetros que no estaba masificado. O sea, yo dormía en los albergues públicos que tenían 60 plazas del más grande, o sea que tampoco estaba masificado. Me encontré a una chica que era de Madrid, venía con sus amigos haciendo el camino, los últimos 100 kilómetros también. Pero me impactó porque era paralítica de cintura para abajo. Llevaba un arnés aquí y dos Uy, hierros, eso es- dos metálicos ahí, todo, hasta las botas cogidas a los hierros. Y andaba con movimientos de cadera. Cada 10 kilómetros paraban, uno de los amigos de un fisio, que aquello era el Asterix y Obelix, pero cuadrado, en cuadrado. Lo ponían, sacaban una camillita que tenían de esas portátiles, le daban masajes, le limpiaban todo para que el sudor y esas cosas. Y se hizo los 100 kilómetros. Wow. ¿Cómo puede ser que una persona supuestamente impedida físicamente, porque mentalmente hay muchos impedidos, pero físicamente ahora están muchos caminos, desde aquí, el Pagma de ahí de Aspe también lo ha hecho muchas veces, aquí en la carrera del Castillo también tienen los chicos que van con las sillas de ruedas, ¿sabes? Pero entonces no. Y ver aquella escena de camaradería, más de amistad, de amigos de verdad, ese grupito de 6 o 7 chicos y chicas, cómo iban con esta que eran amigas suyas, cómo la iban arropando, pero no es desarropando, ay pobrecita, no, que yo daba caña y el pasito que llevaba parecía mentira, pero andaba más que yo, casi por decirlo casi, eso me impactó mucho. Y otra cosa así, no completamente diferente, fue aquí en Novelda. Pedro Mora es un maestro de aquí en Novelda, que es hospitalero también, y ha hecho muchos caminos también, y un año, hace ya unos cuantos,
fuimos al Jorge Juan a dar una charla sobre el Camino de Santiago. Y él venía, hacía 4 o 5 días que había venido de hacer el Camino de la Lana, desde Sí. Novelda hasta Burgos. Y aparte de la mochila se trajo la credencial con todos los sellos. Sí. Y hablábamos allí y él le explica lo que había hecho, los sellos a dónde se habían puesto y el por qué. Mira por dónde nos vamos para el albergue, que habíamos dejado allí las cosas, que el albergue está encima de Electrodomésticos Gran, andando, y cuando llegamos allí, anda, ¿y la credencial? La había perdido. Nos volvimos andando por todos los sitios, la buscamos por todos los sitios, no la encontramos, preguntamos a todo el mundo, nada. Se va a su casa, pues imagínate, en la credencial, que no es que hayas llegado a Santiago o lo que sea, que no llegó, que fue hasta Burgos, sino es el testimonio, Claro, ahí está escrito, es un libro de Sí. todas las vivencias de tu camino, ahí de ese camino. Se va a su casa, su mujer lo ve compungido, le pregunta qué le pasa, que Pedro, ¿qué? Que he perdido la credencial. Y la mujer va y le dice, pues Pedro, pues ponte a hacerlo otra vez. Y se fue y lo hizo. Y lo hizo otra vez. Otra vez. Madre mía. O sea, esas cosas, fíjate que son diferentes las dos. Sí, sí, sí. Pues las dos te marcan mucho, porque aquella Sí. por el coraje y el Claro. medio que tenía, y esto, esa cosa que tenemos mentalmente de que un camino no lo podemos perder así porque sí, Claro. que eso, Que puedes pensar, es un papel donde te han sellado, pero no, es más que un papel con sellos, es todo un camino. es que cada vez que hagas el mismo camino es diferente. Claro. Yo qué sé, yo soy un enamorado de los amaneceres y de las puestas de sol también, ¿vale? Sí, pero Pero- no todo el mundo ve un amanecer. Por eso. Pero- Requiere esfuerzo. ¿Tú has visto 2 amaneceres o 2 puestas de sol diferentes? Todas, menos las que son anodinas, que es... Claro. Ponle, pues eso es el camino. Si no estás, no la ves. Ujú. Y cada camino tiene sus cosas, aunque hayas pisado las mismas piedras, las piedras son diferentes. Ujú. Eso es como el Siddhartha, el libro de Hermann Hesse, cuando hablaba del río. Decía que el río es el río, pero el agua siempre es diferente. Ujú. O sea que el río, que es el agua, porque si no hay agua no es río, en cada momento es diferente. Nosotros somos diferentes en cada momento de nuestra vida también. Y ahora también. ¿Verdad, Lola? ¿Es que sí? ¡Ay! ¿Qué? ¿Bien? ¿Crees que se ha perdido la esencia del camino con el paso del tiempo? La masificación, también lo que has comentado, la logística moderna de dejar las mochilas y todo, los albergues están menos, bueno, están llenos, pero también ha crecido la popularidad de hoteles, casas rurales. Se ha perdido la esencia. No. Lo que ocurre es que igual como un creyente puede tener crisis de fe, San Ujú. Juan de la Cruz, Santa Teresa de Calcuta, todos, si somos creyentes, hemos tenido crisis de fe, crisis en nuestro matrimonio, crisis en nuestra existencia, en nuestro trabajo. Esas cosas no quiere decir que se haya perdido en sí, sino que en un momento determinado hemos perdido esa esencia de Ujú. ese momento, de esa cosa que estamos haciendo o de Sí. que estamos pensando. En el camino pasa lo mismo. Yo veo mucha gente en los últimos 100 kilómetros, más, pero es que por aquí también pasa gente unos que son peregrinos de la vida, que eso siempre hay, y a algunos yo les he dado acogida por caridad, porque está bien, aunque por regla general, si no vas con la credencial, no damos acogida. Para eso hay Sí. otros establecimientos. Cuando te venga un pobre hombre, pues es otra cosa de eso. Claro. Pero la identidad, esa crisis que dices en el camino en sí, es según quién, cuándo y dónde. O sea, es en un momento, ese hombre, esa persona en un momento determinado se ha ido al camino de fiesta, y ha habido un momento que en algún sitio se ha encontrado con alguien o con alguna cosa, lo que sea, que le ha hecho recapacitar y pensar, digo, tío, esto no es la vida. No sé, en el trabajo y en todo. Es igual. O sea, esa crisis del camino
creo que siempre ha existido, porque gallofos, que son los vividores, Sí. los franchutes y demás que habían en el camino, eran vividores, ladrones, aprovechados, de todo. Siguen estando. También hay gente que te roba los móviles y las cosas también, eso. Pero el que va al camino a aprovecharse de que te inviten, de que te juntas con un grupo y como dices que eres pobrecico así de no sé qué, o que estás en el paro, o te juntas con gente sin que sepa nadie quién eres, que en el camino ocurre eso, Sí. ahí no tenemos identidad, es lo más importante. Y todos somos hijos de un padre y una madre hasta ahora, pero no sabemos si tienes mucho, poco, si eres, qué Sí. profesión o lo que sea, no importa. La única profesión que no hay que decir en el camino que eres es si eres masajista o oficio. ¿Verdad? No se te ocurra, porque se te pone, en el albergue se te pone una cola ahí de ¡ay, que me duele aquí, ay, que me duele allá! No, eso hay que chito callado. ¿Y qué tipo de iniciativas crees que podrían ayudar a recuperar ese sentido auténtico del camino? Ahí juegan un papel muy grande las asociaciones. ¿Por qué? Y los grupos ahora en internet. Yo empecé siendo socio de la Asociación de Alicante, luego porque tenía amistad con Federico y todas esas cosas, cambiaron, porque nosotros, Manolo Aliaga, que es mi compañero de investigación de caminos y demás, pues pensaban que nos estábamos aprovechando de la asociación con el internet de aquella época y todas esas cosas, pero no. Y entonces fundamos la Asociación de Novelda con la única idea de promocionar todo el camino de Santiago del Sureste. Hicimos una asociación de Novelda, Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago del Sureste, _Novelda. Está registrada en el Registro Nacional de Asociaciones para poder trabajar en toda España. Y gracias a la labor que hicimos nosotros, aparte de investigar el camino, Manolo fue el que encontró un libro del siglo XVI de un cartero real valenciano que se llamaba Pedro Juan Villuga. Si buscas Villuga en internet, Sí. te sale el compendio de todos los caminos hasta ahora existentes en España. Y este hombre era un cartero real valenciano que hizo un libro de viajes, Sí. pero te decía, de Alicante a Santiago hay tantas leguas y pasa por estos pueblos. Y de pueblo a pueblo hay tantas leguas. Tanto. De Murcia a Santiago, de Murcia a Madrid, o de toda España cruzada por todos los sitios. Es un libro que, gracias a eso, en vez de ir por carreteras y demás, buscamos los itinerarios que habían en el siglo XVI. Hasta los años 1950, maquinaria de carreteras de obras públicas no existía. Por lo tanto, los caminos se hacían con mulas, pico y pala, y al final algo de explosivos cuando va eso. Pero se aprovechaba los caminos que habían. Entonces, compramos todos los libros, la planimetría del Ejército y del Instituto Geográfico Nacional del siglo pasado, de los primeros y hasta del XIX también, algunos. Y empezamos a investigar los caminos que pasaban con ese libro, con el de Juan Villuga. Y ahí empezamos a investigarlo. Y de hecho, el Camino del Sureste es gracias a nosotros que empezamos a ponerlo en validez. Y primero hicimos un libro que se lo dimos a la Diputación, a ver si no lo publicaban. Luego, entonces Milagrosa estaba como consellera de Turismo en Valencia, tampoco nos lo hicieron allí, y al final la Asociación de Ávila, con la Diputación de allí, nos lo patrocinó y lo hicimos desde Ávila hasta Finisterre, pero todo esto se nos quedó. Y luego ya la Diputación de Albacete nos lo patrocinó desde Alicante hasta Santiago también, y es uno de los libros que, el segundo, bueno, el itinerario que hicimos, reflejado en ese libro, primero el de Ávila y luego este. Y luego hicimos otro, Camino de la Lana, también otro libro por la Diputación de Guadalajara y de Albacete, creo que también. Y el Camino Manchego desde Ciudad Real a Toledo. Esos son los libros guías de viaje, guías del camino, más que nada, en los que yo he participado.
Eso ya no me lo quita nadie, eso está ahí. Sí, sí, sí. Ahora, Y bueno, ya habíamos hablado antes en cuanto a los albergues tradicionales. Según algunos datos que he leído, se ha observado una disminución del 15 al 20% en peregrinos alojándose en albergues en favor de pisos turísticos y casas rurales. ¿Cómo impacta esta tendencia en la esencia, en lo tradicional del camino? Aunque sí que es cierto que albergues se está viendo que están completos claro, también. claro. Claro. Buenas Buenas tardes. tardes. La iniciativa privada es un apoyo muy importante para todos los peregrinos. ¿Crees que por una parte está ayudando, o sea, por una Sí, parte ayudando ya sí. que los albergues están a foro completo? Sí, 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 sí. Es que el peregrino no solo pide, exige más cosas. Hay una frase muy bonita desde hace muchos años que está escrita, no me acuerdo en qué albergue. El peregrino no exige, el peregrino agradece. En cambio, todo lo que me estás diciendo viene derivado de la exigencia del peregrino de yo no quiero dormir en una habitación con 20 camas, con ronquidos, algunos en estéreo. Yo no tengo ganas de ir a un baño compartido que si el que ha entrado antes en su casa no lo quieren, Sí. todas esas cosas. Yo quiero un cuarto de baño para mí solito, no para dos, no, para mí solito, Sí. y una cama ancha para mí solito. Bueno, vale. Pierdes parte de la esencia del camino, porque el camino no es solo caminar. El camino es esas cenas compartidas que hay en los albergues tradicionales de acogida. Y ahora ya en muchos establecimientos también hacen esas cosas, porque Sí. se han dado cuenta que el reunir a todos los peregrinos que están en esa casa y hacer una cena común, ya sea de lo que haya traído cada uno, o si es un establecimiento de lo que pone allí a un precio ya estipulado. Sí. Pero esos momentos de compartir las vivencias del día a día, o de ese mismo día, eso hace camino. Eso hace que el peregrino se sienta identificado con todo su entorno y con sus propios compañeros de camino también. Si estás en una habitación de un hostal, no. Te aíslas y es como si o cuando a mediante etapa te coges el coche y te llevan a otro sitio, no. Sí. Cortas y la inspiración se te va. Y bueno, rutas como el Camino del Sureste o de la Lana están ganando popularidad como alternativas menos masificadas. Claro. ¿Crees que estas alternativas pueden ser interesantes para los peregrinos? ¿Y qué ventajas o desventajas puede haber? Para los peregrinos que ya están avezados en el camino, que han hecho ya el camino francés y los otros también, por aquí todos los que pasan, la mayoría de los que pasan, italianos. Parecía que no, pero vienen muchos italianos aquí. Pero es que coreanos, rumanos, toda Europa, y todos dicen lo mismo. Es que el francés está muy masificado. Y los otros que hay también caminos principales, exactamente lo mismo. Es lo que hemos dicho antes. Vamos a morir del propio éxito. ¿Qué ocurre? Que nosotros que estamos sin masificar, en donde la atención, te llega un peregrino a tu albergue y estás hablando con él. Sí. O que, ¿a dónde vas a comer? Pues, oye, un precio barato, pues acá al restaurante. ¿Quieres algo guapo? Al Compostela, pero bueno, eso es otra cosa. Algunos, como tienen prisa en llegar a Santiago y comerse allí las cosas guapas que hay allí, como este de aquí, los trae de allá, pues lo tienes aquí, lo de allá aquí. Ay, Dios. Pero es eso, ayuda a que sigan habiendo peregrinos que tengan ganas y actitud positiva de llegar a Santiago, porque lo que les llena es el camino. Cuando llegas a Santiago ya lo has visto, a mí me saltan las lágrimas cada vez que llego a Santiago, pero coño, si es lo mismo, si está todo masificado, si aquí el marisco es todo congelado, si es que no, pero bueno, llegas ahí como cuando vas a San Pascual y dices Pascualet, o subes al castillo y dices Santeta o Puteta. Eso, pues esa cosa interior que tienes, eso lo consigues en este camino. ¿Por qué?
porque el camino no es una fiesta, tampoco es un sufrimiento y un padecimiento, no, el camino es un lugar para meditar, para encontrarte a ti mismo, no hacer caminos para buscar a ver a dónde, no hace falta que corran mucho porque lo que tienes que encontrarte es a tu interior. Sí. Bueno, eso no vamos a hablarlo porque eso es cada uno, pero que es así, Sí, ¿eh? sí. Lo importante es estar en paz contigo mismo. No con el paz en el mundo no hay paz, nunca ha habido paz en el mundo, pero si tú tienes paz interior tuya, te pueden morir de una bomba, pero la guerra esa no va contigo. Eso es lo importante de estos caminos. Y ya para terminar, si tuvieses que resumir el camino en una frase, una palabra, ¿cuál sería? Hay muchas frases manidas por ahí, pero la mía es recordarte que sigues vivo. Por eso, no hay Muy muchas, bonita. hay muchas muy bonitas por Sí, ahí, sí, eso. sí. Pero el decir que si es lo mismo, si hoy ha sido un día puto, jodido, pero ha sido. Sí, Y aquí estoy yo, ahora he llegado a lo que tenía para hoy, al albergue. Joder, el albergue, pues el baño está que te caes. Bueno, pues si el baño está que te caes, te levantas, coges la fregona, lo limpias y luego te duchas. No te quejes que el baño está. O sea, estar Sí. vivo, eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Podemos hablar horas y horas y Sí, horas. sí, sí. De los bonsáis menos, pero del camino, bueno. Qué bien se está portando, ¿eh? Bueno, Paco, dime, ¿por qué nos hemos sentado aquí? Pues para que veáis la señalización más básica de los caminos de Santiago. La flecha amarilla la promocionó el cura del Cebreiro, Elías Baliña, que se fue con su Citroën hasta la frontera francesa y empezó a pintar todo el camino, que lo estuvo investigando Sí. y demás, con flechas amarillas. Y de ahí, desde entonces, tenemos como marca orientativa del Camino de Santiago la flecha amarilla. Y últimamente se le ponía un recuadro en azul o Sí, revetearla en contraste. azul, porque el azul no está en la naturaleza y destaca mucho más para que se vea más el amarillo. Igual como el Camino de Santiago tiene la flecha amarilla, los senderos homologados en España, los PRs de pequeños recorridos, tienen blanco y el amarillo, y en aquella parte de allá, después de la flecha que casi no se ve, hay dos líneas horizontales en rojo. Eso es el camino del Cid, que sigue el Camino de Santiago, pero en sentido inverso, desde Villena hasta Monforte del Cid. Lola, y todo aquí, ¿eh? Y ahora me voy en busca de don Eduardo para encontrar más información sobre el Camino de Santiago. Vámonos, Paco. Después de hablar con Paco sobre una parte más práctica y humana del camino, nos hemos venido hasta aquí, la iglesia de San Pedro. Aquí no encontramos una imagen del apóstol Santiago, pero sí de la Virgen del Pilar, que don Eduardo nos explicará cuál es su relación.
Muy buenas. Buenas. Adelante, pasa a tu Gracias. casa. En este escenario tan simbólico queremos adentrarnos ahora en una dimensión más espiritual del camino y para ello tenemos a don Eduardo Lorenzo, párroco de Novelda. ¿Quién fue realmente Santiago el Mayor y por qué ha traído durante tantos siglos a cientos de miles de peregrinos rumbo a Compostela? Muy buenas, Esther. Pues mira, pues gracias por estar también aquí. La verdad es que el tema del Camino de Santiago es un tema muy interesante. Santiago el Mayor fue uno de los 3 discípulos de los 12 apóstoles, fue uno de los 12 que formaban un grupo de 3 que eran de los que el Señor tenía más cerca. Normalmente lo conocemos como Santiago el Mayor. Entonces, después de morir el Señor, Santiago, bueno, todos los apóstoles fueron por todo el mundo a anunciar el Evangelio, a anunciar la buena noticia de Jesús. Y Santiago el Mayor vino a España. Entonces no sabemos exactamente por dónde entró, pero sí que sabemos que los españoles éramos muy duros de mollera, duros de cabeza, entonces estaba muy desanimado y estaba pensando en volverse. Cuando estaba en Zaragoza, o sea, recién llegado a España. Entonces, estando en Zaragoza, la Virgen María, que todavía vivía, no fue la única aparición que hay de cuerpo mortal, la Virgen se le apareció en Zaragoza encima de un pilar, animándole a que continuara toda la evangelización y el anuncio del Evangelio. Entonces, por eso en Zaragoza está la devoción tan bonita de la Virgen del Pilar. Entonces, Santiago continuó y continuó hasta los confines del mundo que se conoce. Sabemos que le llaman todavía el Cabo de Finisterra, que está muy cerquita de Santiago. Entonces fue evangelizando hasta allí, después Santiago volvió a Jerusalén y murió martirizado. Entonces sus discípulos, con todo el cariño, ¿no?, con toda la evangelización de España, lo trajeron hasta Santiago. Pero poco a poco, con los años, con las invasiones romanas, con los visigodos, se olvidaron de dónde habían enterrado la tumba del apóstol, hasta que en el siglo IX un pastor que se llamaba Pelayo, que es San Pelayo, Sí. ¿vale?, vio en un campo, vio lleno, ¿no?, todo lleno de estrellas, una estrella muy especial, entonces lo vio como un signo de Dios, porque nadie se olvidó dónde estaba la tumba de Santiago. Y entonces en ese campo, que actualmente está en la ciudad de Santiago de Compostela, fue donde apareció la tumba. De hecho, el nombre, Santiago de Compostela, Campus Stelle, Sí. significa el campo de la estrella. Y desde entonces, de ese momento, muchas personas querían ir en peregrinación hasta la tumba de Santiago el Mayor, que estaba en Santiago, y comenzó la tradición del Camino de Santiago. Y como bien has comentado, según la leyenda, un ermitaño llamado Pelayo descubrió la tumba del apóstol guiado por una estrella. De ahí, como bien has dicho, viene el nombre de Compostela, campo de la estrella. ¿Cómo interpreta la Iglesia estas tradiciones y qué significado espiritual tienen hoy? Vale. En primer lugar, en todo el mundo hay muchos sitios de peregrinación. La peregrinación es un viaje. La peregrinación es un camino espiritual interior donde uno va a lugares muy significativos. Por ejemplo, en todo el mundo, junto con el Camino de Santiago, hay muchos lugares, como puede ser peregrinar a Roma, que es lo mismo hacer un viaje que hacer un viaje interior, que es el significado de la peregrinación. Por ejemplo, te hacen peregrinaciones a Tierra Santa, a los santuarios de la Virgen, ¿no?, que es un camino donde vamos sobre todo a meternos dentro de nosotros mismos y a dar ese avance en la vida espiritual, que no estamos hablando solamente a nivel cristiano, que por supuesto Santiago el Mayor tiene un significado puramente cristiano, como un apóstol, como un evangelizador, que vamos a encontrarnos con él, que en definitiva es encontrarnos con el Señor y que nos anime para evangelizar. Pues sí, es verdad que el Camino de Santiago comenzó desde muy pronto, por eso hay tantísimos caminos, tantísimas vías, que por ejemplo por aquí por Novelda sé que pasa una. Sí. De vez en cuando al año pueden ser 2 o 3 peregrinos que vienen a que le pongamos el sello aquí a la parroquia, ¿vale?, sobre todo para encontrarnos a nosotros mismos con ese camino de peregrinación. El Camino de Santiago tiene de especial a que todo el mundo lo suele hacer de pie, puede hacer una etapa muy cortita. Por ejemplo, cuando uno hace 100 kilómetros del Camino de Santiago andando, 200 en caballo, ¿vale?, te da lo que se llama la compostelana, que es como una acreditación de que has peregrinado, pero puede ser mucho más amplio. Hay un camino muy especial que es el de Roncesvalles, que es el camino normal. Sí. Después hay otro que fue el que hice yo una vez, que es la Vía de la Plata, que es de Torense. O sea, al final el significado de la peregrinación es andar, y andando pasas como en la vida, ¿no? Pasas por lugares donde está todo seco, pasas por lugares húmedos, te llueve, hay cuestas arriba, hay cuestas abajo. Entonces es un momento, como es un camino además, donde en principio puedes ir hasta solo, entonces vas pensando un poco en tu vida.
De hecho, es muy bonito también la dinámica que se genera en el Camino de Santiago entre los propios peregrinos. Porque al final, como las etapas son las mismas más o menos, casi todos van caminando, se encuentran, se entablan amistades nuevas y sirve como un camino interior y espiritual para descubrir algo más que nuestra propia vida, ¿no? Que suele ser material, frenética, con estrés en el día a día. Es decir, ¿qué es lo más importante de nuestra vida? Entonces el Camino de Santiago, seas más o menos creyente, te sirve a ti a nivel espiritual. Bueno, como bien has dicho, hay muchas personas que hacen el camino y todas ellas tienen diferentes motivos, ya sea turismo, deporte, búsqueda personal o de la fe. ¿Crees que pese a estas diferencias el camino conserva una identidad común que une a todos los peregrinos? Esther, yo creo que sí, ¿vale? Porque eso al final viene de la propia esencia del camino. Como todo, incluso aunque el significado puramente religioso, ¿vale? Ir a peregrinar a la tumba del apóstol Santiago, por eso, por ejemplo, la parroquia, ¿no? Que es donde estamos. Es verdad que es donde celebramos los sacramentos los cristianos, pero es un lugar donde puede venir todo el mundo, incluso sitio de recogimiento, se realizan diversas cosas, ¿no? Es un sitio donde, aunque tenga un amparo, ¿no? Un significado profundo espiritual cristiano, pero es algo que va más allá, porque es la casa de todos. Entonces, en el camino es verdad que mucha gente puede ir solamente de turismo, ¿vale? A visitar Santiago de Compostela, pero aún así siempre hay un punto común que es espiritual, no solamente cristiano. Por eso hay personas de muchas religiones o incluso que no creen, que van al camino a realizar, como dice la propia palabra, su propio camino interior. Sí. Y tener esa experiencia de encuentro con uno mismo desde esa dimensión espiritual, como te he dicho antes, que nos eleve de lo que estamos viviendo solo materialmente. Y cada vez la sociedad, pues de mi punto de vista, lo va necesitando más. Y ese es el gran atractivo del camino. Quedan personas de todo tipo, algunos por hacer deporte, pero en el fondo siempre hay una búsqueda de algo más, de terminar el camino, de llegar a una meta y de salir mejores. Y dado que muchos jóvenes realizan el camino con su parroquia, ¿observa ahora una mayor implicación de la juventud en la vida religiosa local gracias a estas experiencias? Sí, al final todo suma, ¿no? Es verdad que para nosotros, como parroquia, como iglesia, como jóvenes cristianos, es verdad que tenemos momentos muy especiales, porque dentro de todas las peregrinaciones de Santiago de Compostela, siempre cuando el día del patrón cae domingo, es cuando se hace el año jacobeo, el año santo compostelano. Entonces siempre con ocasión de ese momento se hacen un montón de actos, por ejemplo, la peregrinación europea de jóvenes. Es verdad que no es tan grande como puede ser un jubileo, una JMJ, sí, pero es un encuentro enorme, ¿no? Te juntas ahí 50, 60.000 jóvenes españoles de toda Europa que van al encuentro del apóstol. Es verdad que al final nuestra vida es un camino, como el camino de la fe. Todo ayuda, ¿no? La experiencia del camino a uno le ayuda también a nivel espiritual, a nivel creyente. Y es verdad que esas cosas lo que te ayudan es a encontrarte con el Señor, que es lo que da sentido a todo, lo que dio sentido a Santiago, lo que dio sentido que fuera a evangelizar, y al final es encontrarte más a ti mismo y alcanzar esa felicidad que nuestro corazón desea. Siempre son momentos que van ayudando mucho. Y bueno, allí en la Catedral de Santiago hay un botafumeiro y es un incensario de 53 kilos que antiguamente se usaba para purificar el aire y eliminar el mal olor tras la llegada de los peregrinos. Hoy, ¿qué significado tiene, representa su uso en las ceremonias en la iglesia? Pues mira, Esther, como has dicho, el botafumero es sencillamente un incensario, pero enorme. ¿Qué sentido tiene el incensario? De hecho, cuando muchas personas vienen aquí a la parroquia, ¿no? Algunos domingos, en algunas fiestas importantes, sacamos el incensario. Sí. ¿Vale? El humo, cuando se echa el incienso, ¿hacia dónde sube? Hacia arriba, ¿no? Es el significado que nuestra oración queremos que llegue a Dios. Por eso cuando se usa el incensario, se usa por los lugares más importantes de la iglesia, el altar, el ambón, y además da buen olor, ¿no? Que es también el significado del buen olor que despierta nuestra alma, nuestras buenas obras. Entonces ese es el significado del incensario. Entonces, ¿qué pasó en Santiago? Pues como venían los peregrinos después de tantos días de camino, no había quien estuviera ahí del olor, sobre todo en la Edad Media. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron el incensario enorme, para que a la vez que tenga el mismo significado que es elevar nuestra oración a Dios, aparte sirviera un poco para tener buen olor. Ese es el significado. De hecho, en las misas más importantes se usa y antiguamente sí que se usaba mucho, por eso como es tan complicado de llevar ahora,
tienes que encargarlo, reservar, un montón de historias. Pero es muy bonito y muy significativo. Siempre se usa en la misa de los peregrinos. Cada día hay una misa en la catedral y se hace una misa de los peregrinos, ahí siempre se utiliza. Y aparte, si uno quiere usarlo, ya tiene que reservarlo, hacer otras cosas. Otro de los símbolos muy representativos del Camino de Santiago es la concha del peregrino, que aparece en mochilas, credenciales y hasta en la Catedral de Santiago. ¿De dónde viene este símbolo y qué representa realmente? Vamos a ver el símbolo, lo que es la concha, ¿vale? Son de las vieiras gallegas, ¿vale? Tiene un significado más humano, pero que también se le da un significado espiritual. De hecho, cuando cogemos siempre a un peregrino, siempre llevan el bastón, la calabaza y la concha, la vieira. ¿Eso qué significa? El bastón para apoyarse, que te ayude en el camino, la calabaza pues porque antes llevaban agua dentro, ¿vale? O vino o tal, para ir por el camino, y la concha estaban en las costas gallegas, primero por el significado que es, significaba para comer, segundo también para beber incluso agua, para cocinar, es una cosa muy práctica, ¿vale? Que tenían, por eso siempre la llevan, siempre los peregrinos. Pero es verdad que es muy bonito un detalle porque al final todo se intenta buscar un significado más profundo. Sí. Es verdad que en la concha, como vemos las vieiras, son como distintas rayas que confluyen en el mismo sitio. Sí. Al final son todos los caminos como que confluyen en Compostela y también me atrevería a decir más. Al final cada persona con su espiritualidad, con su forma de ser, que es lo bonito que tiene el camino, no solamente los católicos, sino distintas religiones, confesiones cristianas, agnósticos, ateos, todo el mundo que quiera, al final confluimos todos en el mismo sitio. Un significado también de comunidad, de familia y de que a pesar de nuestras ideas, de nuestra fe, lo importante es tener ese punto común, pues somos personas del punto común de la humanidad. Y otro significado también muy bonito de la concha es que normalmente también lo solemos tener para bautizar, por ejemplo la concha, ¿no? O sea que en la parroquia tenemos una vieira, ahora pues incluso la podemos ver. También nos recuerda el bautismo, que es la puerta a la entrada, en nuestro caso como creyentes, a la vida cristiana, a la vida de fe, y también nos ayuda a recordar de dónde venimos, que venimos de Dios y hacia dónde vamos, que es hacia el cielo. Bueno, y hemos hablado antes, al principio, de la Virgen del Pilar. Aquí en Novelda, como hemos visto en la iglesia, tenemos la imagen, vamos a verla y nos puedes contar un poco más de ella. Sí, de hecho aquí, entre otras muchas tradiciones que se celebran en la parroquia, el día 12 de octubre pues hay una familia, ¿no?, que se encarga de cuidar la imagen, y al igual pues, que en toda España, ya que la Virgen del Pilar es la patrona de España y de toda Hispanoamérica, de todos los países de lengua española, ¿no? La ponemos muy bonita en el altar y el significado. Y también cuando nos viene algún momento de dificultad, como es la Virgen del Pilar, podemos rezar a la Virgen para que ella sea nuestro pilar y nuestro sustento. Pero además al final lo que es el símil, la metáfora de lo que es el Camino de Santiago, los peregrinos, al final estamos metidos en el imaginario colectivo. De hecho, en la Edad Media había un santo, ¿no?, pues que era muy importante, que es San Roque, que está en muchísimos sitios, que también los peregrinos se encomendaban a él durante el camino para no tener ningún problema. De hecho, en la parroquia no tenemos ninguna imagen de Santiago como tal, pero sí junto a la Virgen del Pilar, que vamos a ver enseguida, sí que veréis que tiene los símbolos de Santiago, porque los peregrinos se encomendaban a él. ¿Y cómo sabemos que es San Roque y que no es Santiago? En primer lugar, por las llagas, ¿vale? Porque los perros se acercaban a lamerle las llagas, un poco señal de caridad, y también se ve el perro, ¿no?, el perro San Roque, que suelen decir. Por eso, Esther, si miras aquí a la izquierda, pues tenemos a la Virgen del Pilar, tenemos también a San Roque. Bueno, y aparte pues también tenemos a Santa Rita y tenemos también a la Virgen de la Asunción, ¿no? Y por eso invito a todos, ¿no?, si alguna vez quieren venir a la parroquia a ver la imagen, que lo tenemos todo, vamos, lo que necesiten, que esta es vuestra casa. Muchas gracias, don Eduardo, por toda la información que nos has aportado en este reportaje, que siempre es una parte muy importante del Camino de Santiago, que a veces puede llegar a olvidarse. Y ya te dejo con todas las tareas, que con el inicio de curso irás bastante liado. Pues sí, pero bueno, ahí seguimos en el camino. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a Novelda Digital. Vamos, por la disponibilidad, sabéis que estamos aquí en casa para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias. El Camino de Santiago es mucho más que una ruta hacia Compostela, es historia, tradición, encuentro y fe.
Como hemos podido ver, cada peregrino lo vive de una forma diferente, pero todos coinciden en que el camino deja huella. Quizás por eso, después de tantos siglos, sigue siendo uno de los grandes tesoros culturales y espirituales. Y quién sabe, tal vez este sea el empujón que algunos necesitáis para lanzaros a hacer vuestro primer camino. Bueno, Paco, hay que le da una patada. ¿A quién? Sí, ya sé que estáis esperando que se caiga. Pero para algo sirve el bordón también, ¿eh? Nunca tropiezo dos veces, dice, la misma piedra, pero mira qué hay. ¿Veis? No te caigas, Paco. No, que estoy haciéndolo para que... Ahora como no hace calor, yo ya no tengo prisa. Los materiales que tenemos que llevar, no sé si se llaman materiales, pero... No empieza mal, ¿eh? La empezamos de nuevo. Petrel son rabudos como aquí en Novelda, ¿eh? ¿Sí? Rabuts. Cuando estaba llegando a Burgos, por el medio de las montañas y todo, por Atapuerca y todo eso, Sí. me vi una cosa roja. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era un coche rojo que yo ya me había olvidado de que los coches iban a esa velocidad. Porque claro, yo iba andando. Vale, espera. Me voy en busca de... Espera. Pero espera, que me estoy riendo. Ya te vas. ¿A dónde me voy? ¿Me voy? De forma diferente. No, me he equivocado. ¿Qué está haciendo un despropósito? Ha aparecido el coche casi en código, de repente ha salido la mano de María José. Todos coinciden. Me he equivocado. Ah, no, así. ¿Se puede? Van a salir también. Pues desde que empecé a trabajar en Novedades y tal. Trabajo día y noche y pues no... ¿Ya veis? Sí. Ahora con purros de esto de aquí. ¡Vamos, Lola! Hola, ¿qué te pasa, niña? Hola. ¿Lolita qué? ¿Qué? ¡Ah, que me caigo yo ahora!